Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, lo que les vengo a presentar es una investigación que hemos hecho varios del equipo de investigación de ARPA. Como la CONA contó en la mañana, está la CONA, me estaba buscando, en el marco de ARPA Escuela. Los resultados que les voy a presentar ponen foco en cómo ARPA Escuela puede ser un catalizador o un transformador de la colaboración en un liceo de la región metropolitana donde hicimos esta investigación. Bueno, lo primero contarles que ¿por qué nos interesó la colaboración? Más allá de que es uno de los elementos principales de ARPA. Claramente durante la última década hay un énfasis a nivel mundial en la colaboración como una estrategia para el desarrollo profesional de los docentes, entendiéndola como una condición necesaria para el aprendizaje continuo, en cuanto se define como una práctica colectiva que tiene lugar principalmente en los entornos de aprendizaje, en los intercambios tanto formales como informales que tienen los profesionales dentro de la escuela. Ya se han ido mencionando en las distintas ponencias los beneficios que tiene la colaboración. Beneficios a distintos niveles, tanto para los estudiantes, los docentes y para la comunidad educativa en su conjunto. Solo por mencionar alguno de ellos, ofrece oportunidades para la reflexión compartida, para la revisión de creencias, para cambios o revisión en las prácticas docentes, para construir colaborativamente conocimientos, aumenta el rendimiento escolar de los estudiantes, mayor apertura de los docentes a la innovación, aumento de la autoeficacia de los docentes, mayor satisfacción laboral, etcétera, desarrollo de la escuela en su conjunto. Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios, ¿cómo colaboran los docentes? En amarillo son los resultados, es lo que dicen los profesores, los porcentajes reflejan la proporción de docentes que indican al menos realizar esta actividad una vez al mes. Y si se fijan, principalmente la colaboración está situada en intercambios y coordinación para la enseñanza, lo que a nivel de la literatura entendemos que es una colaboración inicial, incipiente, ¿sí? Que no es que sea mala, pero es un nivel básico de colaboración, como por ejemplo ser parte de discusiones sobre el desarrollo del aprendizaje de un estudiante, intercambiar material didáctico, participar de conferencias en un equipo, etcétera. En cambio, si vamos a los porcentajes de colaboración más profesional, de nivel más profundo, más sistemático, por lo tanto una colaboración más compleja, tanto Chile como los países en general de la OCDE no alcanza porcentajes altos. La colaboración profesional todavía sigue siendo un desafío de instalación en la escuela. Si a esto agregamos que en el contexto nacional, la ley 20.903, que también ha sido citada varias veces hoy, ha intentado abordar de forma más sistemática y integral la profesión docente, establece dentro de los criterios de evaluación y progresión en la carrera el trabajo en equipo y la colaboración, al menos desde su espíritu, desde relevarlo como algo importante. Ahora, a 6, 7 años de su puesta en marcha, los resultados de la evaluación docente en esta área, el nivel de logro en los indicadores obligatorios referidos a la colaboración docente también son bajos. Si pensamos, por ejemplo, la reflexión conjunta a través del diálogo, tiene un nivel de logro cercano al 30%. O si pensamos en el aprendizaje profesional para la práctica pedagógica, alcanza un 40%. Además, investigaciones en esta área a nivel nacional lo que nos tiende a decir es que los docentes en Chile colaboran en niveles iniciales, en actividades de bajo nivel de compromiso, como les mencionaba antes, intercambios informales, homologar estándares de evaluación, etc. Y dan cuenta entonces de un predominio de estas prácticas en la escuela y, por lo tanto, en desmedro de otras formas más estructuradas de colaboración profesional. Teniendo todos estos antecedentes a la vista, nos preguntamos si ARPA podía colaborar o sí, aportar en disminuir en el fondo la brecha entre esta colaboración más informal y hacerla más sistemática. Y si es que lo podía hacer, ¿cómo lo hacía?
Entonces profundizamos en las posibilidades y en las condiciones necesarias para evolucionar de estas prácticas informales hacia una colaboración más profesional, más organizada y que fuera más perdurable. Nos preguntamos específicamente cómo se pueden articular las condiciones y las posibilidades de una comunidad educativa en el contexto del trabajo de ARPA Escuela para permitir la emergencia de la colaboración docente. Colaboración docente entendida desde de esta colaboración docente más sistemática y más profesional. ¿Dónde lo hicimos? El contexto de trabajo fue, se enmarca en la implementación de ARPA Escuela durante los años 2020-2021 en un liceo de la región metropolitana. Los docentes estaban agrupados por sus departamentos, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales, y a esos departamentos además se incorporaron profesionales del equipo PIE de manera permanente, tanto educadores diferenciales como psicopedagogos. Y se privilegió el trabajo en duplas de profesor de asignatura con un profesional del programa de integración escolar. ¿Cuál fue la metodología de trabajo? Bueno, hicimos un análisis cualitativo de naturaleza exploratoria, interpretativa, empleamos un estudio, es un caso solamente, un caso instrumental, como les comentaba, para caracterizar entonces la emergencia de la colaboración docente en el contexto de la implementación de ARPA Escuela. ¿Quiénes participaron? Fue una muestra de 11 docentes de las 4 asignaturas, de primaria y secundaria, 4 educadores diferenciales, 3 psicopedagogos. Todos habían participado del programa de desarrollo profesional durante los años que les mencioné. El procedimiento tuvo 2 fases. Primero, fuimos a conversar con los profesores, una vez finalizada la implementación, y les preguntamos acerca de qué había ocurrido en el fondo en términos de colaboración durante la implementación de ARPA. Hicimos un análisis de esa información y a la luz de esa información fuimos una segunda vez a la escuela para poder profundizar en temas que habían aparecido en la primera ronda y que parecían importantes entenderlos un poco mejor. Entonces completamos un total de 23 entrevistas en esta escuela. Bueno, y hicimos un análisis temático de los temas que aparecieron. Esto se los muestro solamente para explicarles que los datos fueron analizados desde una óptica particular, que lo que nos permite finalmente este marco conceptual es capaz de ayudarnos a pensar problemas educacionales como la colaboración en este caso, como un fenómeno que es eminentemente colectivo y nos permite ver cómo emerge en este caso la colaboración. La emergencia de la colaboración la estamos mirando en la interacción de diferentes elementos que están en este marco. Solo mencionar en términos muy generales, por ejemplo, nos preguntamos cómo eran las normas de la escuela, cuáles eran las reglas, las convenciones de la escuela que estaban dirigiendo las acciones de los docentes. Nos preguntamos cuáles eran las características de la comunidad, cómo los profesores se autopercibían, cómo percibían la dirección escolar. Nos preguntamos acerca de cómo estaba dividido el trabajo en la escuela, cómo era la organización antes de que llegara ARPA y cómo eran las jerarquías y si eso se había modificado o no con la presencia de ARPA. Y además, ahí arriba dice artefacto, ¿cuáles fueron las mediaciones que incorporó ARPA a esta comunidad, a estas normas, a estas características de la comunidad, a esta división del trabajo, que pudieron o no generar cambios en la colaboración? Entonces, ¿cómo había emergido una colaboración diferente a razón de las mediaciones que ARPA había incorporado? ¿Cuáles fueron los resultados que encontramos? Lo primero es comentar que esta comunidad educativa tenía muchos elementos que uno los podría mencionar como un espacio propicio para la colaboración. ¿Qué cosas tenían? Había una comunidad de mucho respeto, de mucha confianza entre el equipo de profesores. Los profesores se consideraban autoeficaces, capaces de autogestionar proyectos, un compromiso muy grande frente a la labor educativa. Había una valoración del equipo de docentes muy importante, sobre todo entre ellos. La confianza y la valoración de mi colega era algo que resonaba muy fuertemente en los discursos de los profesores. Y había una cohesión entre los pares. Sin embargo, el trabajo colaborativo de la escuela era desarticulado, era emergente, en respuesta
a cuestiones que iban apareciendo en la cotidianidad. Y la división del trabajo era bien tradicional. Departamentos, pero departamentos que no se juntaban necesariamente a trabajar organizadamente. Era como en estructura, si existe el departamento de lenguaje. ¿Cómo trabaja el departamento de lenguaje? No lo tenemos tan claro. Existe un equipo PIE, con psicopedagogos, educadores diferenciales, que tenían mucha fuerza en la escuela, pero que no estaban muy bien articulados necesariamente con los docentes de asignatura y parecía que estuviesen en dos mundos diferentes, como ocupándose de labores diferentes. Y un equipo directivo muy pequeño con una directora y una jefa UTP. Entonces, como les mencioné, la escuela tenía características, su comunidad y sus normas, que podían ser un terreno propicio para la colaboración, pero la colaboración todavía era muy informal. Aquí hay una cita de un profesor que dice, como equipo tenemos la misma visión, había un sentido de comunidad que era muy fuerte, queremos que los estudiantes mejoren, prosperen, salgan del círculo cerrado, conozcan cosas que abren la mente y se abran al mundo. A esta escuela llegamos. ¿Y qué introdujo ARPA? Aquí les muestro algunas de las cosas que están relacionadas con mediaciones que introdujo ARPA que impactaron de alguna manera la colaboración. Por supuesto, ARPA hizo más cosas, pero estas son las que aparecen más fuertemente vinculadas a la colaboración. Dentro de las mediaciones de ARPA, los profesores relevan que fue importante para colaborar que la tarea fuera desafiante. Necesité colaborar, porque la tarea que me propusieron no la podía resolver yo sola, necesitaba de un otro. La metodología me implicaba la necesidad de trabajar con otro. Parece que la codocencia podía ser importante, porque el profesor del equipo PIE tiene más estrategias que yo para ajustar los problemas que me proponen. Quizás yo soy súper experto en matemática, pero no se me ocurre también cómo puedo llegar a los estudiantes. Había una reflexión disciplinar, los problemas abrían la reflexión de la disciplina. Los profesores decían, nunca habíamos discutido en torno tan abiertamente y tan consistentemente en temas disciplinares y pedagógicos. Tuvimos una oportunidad para hablar desde, oye, no me funciona en ciencias naturales tal contenido, ¿cómo lo articulo con el otro? ¿Cómo hago que este problema haga sentido a mis estudiantes? Ese espacio disciplinar de la discusión en departamento fue muy valorado por los profesores. Y hay algo que aparece muy fuertemente, que ARPA genera una estructura espacio-temporal y una planificación conjunta. En la recurrencia del taller, donde nos juntamos todos a planificar en un espacio, en un tiempo, y donde tenemos un espacio resguardado para la discusión. ¿Cuáles fueron las transformaciones entonces? Teníamos un contexto, ARPA introdujo ciertas mediaciones y aparecen tres grandes cosas. La primera tiene que ver con que los profesores hablan de una sistematización del trabajo colaborativo interdisciplinar. Aquí lo que aparece fuertemente es que el hallazgo da cuenta que ARPA impulsó una transformación cualitativa asociada al rol que ocupaban los psicopedagogos y las educadoras diferenciales. Los psicopedagogos y educadores diferenciales parece que estaban en un mundo aparte a los profesores disciplinares. Y al generar una codocencia, se renegocia el estatus de los profesores del PIE, porque se hacen necesarios en esa dupla coordinar un conocimiento disciplinar con un conocimiento que traían de mayor expertise este equipo PIE. Cómo presentar propuestas de problemas contextualizados a la realidad de nuestra escuela. Esa codocencia, entonces, fue muy fomentada y fue muy valorada por los profesores. Las experiencias de colaboración que eran incipientes en la escuela, entonces empiezan a tomar más fuerza. Y tenemos, principalmente dentro de las mediaciones que incorpora ARPA, que la tarea desafiante y la codocencia impacta principalmente entonces en el trabajo de esta dupla PIE, profesor disciplinar. Algunas de las cosas que nos dijeron los profesores diferenciales. Nosotros teníamos que entrar al reino del profesor de asignatura. Teníamos que validar nuestro trabajo, que había sido mucho trabajo. Y nosotros queríamos hacer un aporte, queríamos hacer un trabajo en equipo. Pero digamos que eso era un quehacer que tenían que hacer diariamente. ¿Y qué pasa? Cada uno aporta de su expertise. Es algo que descubren a medida que ARPA se va instalando en la escuela.
ya con estrategias metodológicas, adecuaciones, dice, ella aporta desde ese lugar, la profesora diferencial, y el profesor desde la malla curricular o desde los contenidos. El trabajo colaborativo para mí fue fundamental. Siento que ya éramos un equipo, pero con ARPA se fortaleció mucho más, aprendimos ambas, tanto la profesora de la psicopedagoga en este caso, con el profesor disciplinar. Una segunda transformación tiene que ver con lo que pasa a nivel de los departamentos, que está en verde. Se habla de una profundización del trabajo colaborativo de los departamentos de docentes. Aquí las mediaciones que incorpora ARPA, quizás la más importante es la que marco ahí, que es que el taller propicia la reflexión disciplinaria. El taller tiene una orientación disciplinaria, generan los monitores preguntas para reflexión y esas preguntas para la reflexión abren el diálogo disciplinario y pedagógico. Y ese espacio no estaba sistematizado en la escuela. Y es un espacio que es valorado, muy valorado por los profesores. Algunas de las cosas que, por ejemplo, dijeron los profesores, fue una instancia de diálogo pedagógico. La verdad es que nosotros no tenemos tiempo para hablar de pedagogía en la escuela. El programa era como la instancia que llega al departamento en pleno y podíamos hablar de puntos de vista pedagógicos, intercambiar experiencias. Eso lo hacía muy rico. Por ejemplo, cuando nos reíamos y hablábamos acerca de los problemas y también reflexionábamos sobre los problemas, ¿cómo podría servir esto a nuestros estudiantes? ¿Qué adaptaciones habría que hacer? O cuando veíamos, no sé, las preguntas para guiar la implementación, ¿cómo armar básicamente lo que íbamos a implementar nos sirvió? Para cohesionar al grupo, como también para confrontar nuestras propias ideas. Finalmente, lo que marco en las transformaciones en celeste, a nivel del equipo PIE y en las transformaciones a nivel departamento, y esta estructura espacio-temporal y planificación conjunta que trae ARPA, generan desde el estamento de los profesores una demanda de cambio de la escuela, una demanda hacia el equipo de gestión. Y esa demanda tiene que ver con la reorganización para la instalación del trabajo colaborativo de forma más sistemática. Y esa demanda entonces genera la necesidad de la articulación de tiempos y espacios para la colaboración, por lo tanto tiene impactos normativos en la escuela y requiere de una propuesta de continuidad. Bueno, y cuando ARPA no esté, ¿vamos a perder todos estos espacios y todo este camino que hemos logrado? Y eso entonces, desde el estamento de los profes, es un diálogo que aparece, bueno, en las entrevistas que hicimos como una necesidad. Entonces, por ejemplo, aquí un profesor dice, yo creo que tuvo gran incidencia, porque como ARPA nos enfocó por departamentos, les decía al principio, parece que existían las etiquetas de los departamentos, pero no necesariamente qué hacemos con esta estructura de departamento. Resulta que después, como que el equipo de gestión determinó que íbamos a tener reuniones de departamento. Parece algo muy básico, pero finalmente surge desde una experiencia de poder trabajar juntos. Y aquí dice entonces, cuando les preguntamos finalmente, bueno, ¿y qué pasa hoy en día? ¿Cómo están? Hoy en día estamos más formal, trabajamos más la planificación, nosotros exigimos, porque si queremos trabajar juntos, tenemos que planificar juntos, si quieren codocencia, tenemos que planificarla, no podemos inventarla, entonces le exigimos. Y está dentro de nuestro calendario, nosotros hacemos respetar nuestra planificación, pero todavía nos cuesta hacerles entender eso al equipo directivo. Entonces todavía hay una disputa, ¿cierto?, en el gobierno de la escuela, en el fondo. Algunas reflexiones finales con respecto a lo que les acabo de contar. Lo que les traté de mostrar es que existió una reorganización y una coexistencia progresiva de formas de colaboración docente que emergieron como resultados de un papel catalizador de ARPA. No es que ARPA haya llegado a cambiarlo todo, sino que ARPA introdujo ciertos mediadores en una cultura que era rica, tenía muchos elementos potenciales para el trabajo colaborativo. Y se generó una reconfiguración del trabajo colaborativo en la escuela. Entonces, por supuesto, esto nos llama también a la necesidad de priorizar la creación de condiciones contextuales propicias para la colaboración. Sin esas condiciones iniciales, probablemente por muchos esfuerzos que hubiese y muchas mediaciones que hubiese querido incorporar ARPA, quizás los resultados serían diferentes. Esto también puede ser un llamado a nivel de política pública en cumplir un rol crítico en promover iniciativas que atiendan
tanto las necesidades normativas que se requieren como base para la colaboración, pero también las que tienen que ver con la profesionalización de los equipos directivos. La capacidad, por ejemplo, de los equipos directivos de detectar y acompañar las oportunidades de mejora organizacional. También quizás tiene que ver con pensar los criterios de calidad del profesorado no solo desde lógicas individuales, sino también pensar que no solo a nivel de rendimiento individual del docente, sino que también cómo avanzar hacia un fenómeno que existe una comprensión basada en la colaboración. O sea, si solo vamos a medir al profe y su calidad en términos individuales, difícilmente vamos a avanzar a formatos más colaborativos. Asumir, y esto yo creo que se ha dicho mucho hoy día, que los procesos de cambio organizacional y dentro de ellos la colaboración como un efecto virtuoso de esos cambios organizacionales, son complejos, requieren tiempo, son una red de interacciones que involucran tanto actividades, normas, estructura comunitaria, sistemas de división del trabajo, muchos elementos que se ponen en juego. Entonces también entender que el proceso de cambio organizacional es un esfuerzo grande y que, bueno, requiere mucho tiempo. Y por último, mencionar que en la medida que se trata de un fenómeno complejo, entonces, no basta con que la comunidad trabaje de manera conjunta. A mí me quedó muy grabado esto de, es que era un desafío. Parece que la naturaleza específica de la tarea tiene que conducir a la comunidad a una interdependencia funcional, donde me es necesario participar con otros en la resolución de las tareas que tengo por delante. Bueno, y por supuesto agradecer a las directivas que nos abrieron las puertas de este colegio y especialmente a las profesoras, a las educadoras diferenciales y a las psicopedagogas y psicopedagogos, porque nos abrieron unos espacios de trabajo y reflexión muy ricos, a partir de los cuales hoy día yo les puedo compartir estos resultados. Gracias.